Si tu negocio ofrece un servicio, el marketing debe ser uno de los desafíos más grandes que tienes. Es por eso que hoy Keru, especialista en el área de marketing y sobre todo en el área de marketing de servicios, nos acompaña en esta nueva temporada. Mi nombre es Leimer y esto es Oye Cómo. Bienvenido, Keru. Qué placer tenerte acá y, por supuesto, qué gran invitado para el inicio de esta segunda temporada de Oye Cómo. ¿Cómo te sientes? No, Leimito, más bien gracias. Me siento muy honrado y privilegiado de poder hacer esta apertura de esta nueva temporada de tu podcast. Chamo, gracias. Bueno, mira, dato curioso. La temporada pasada comenzó con tu papá, con el señor Eduardo. Okay, entonces, que ahora va a comenzar contigo. Seguro que han escuchado esta palabra y lo van a decir, o sea, hay legado entonces. Hay legado. Sí, señor, sí, señor. Quiero que sepas algo, ¿no? Esa también es muy famosa. Yo lo utilizo mucho de tu papá. Quiero que sepas que para mí también es un honor tenerte acá y un agrado, por supuesto. Y sobre todo, ¿sabes por qué quiero? Porque del tema que vamos a estar hablando ahorita es acerca del marketing en empresas o personas que ofrecen servicio, ¿no? Que mucho se habla del tema de producto, mucho se habla del marketing hoy en día, de cómo, cómo mercadear productos físicos, pero con el tema de servicio, como por ejemplo lo que yo hago con el tema de las asesorías, es un área que muy poco se habla de eso, o por lo menos hay mucha menos información. Sí, sabes que cuando nosotros hablamos de marketing pueden haber muchas áreas, ¿no? Es muy global el marketing y las agencias o los profesionales se van segmentando en cómo atender el mercadeo. Si nos vamos al tema de los servicios y los productos, yo he aprendido a catalogarlo como clientes fáciles y clientes difíciles. ¿Qué pasa con el marketing de servicios? Que normalmente cuando uno ofrece servicios, solemos tener clientes de alto valor o servicios de alto valor. Entonces, cuando nosotros como agencia o como expertos en mercadeo logramos llevar un buen prospecto a nuestro cliente, la tasa de cierre suele ser muy alta. A diferencia de productos, el producto normalmente tiene mucha transabilidad, pero son transacciones de montos menores. Entonces necesitas una estrategia totalmente diferente. Básicamente, te resumí y parafraseé lo que podemos entender como hacer marketing para productos o para servicios. Claro. Y profesionales, ¿no? En este caso. Yo creo que, a ver, todo proceso de compra y venta implica de cierta manera una confianza, ¿no? Sí, totalmente. Pero en el caso de los servicios es como que la importancia que tiene la construcción de confianza en el profesional que está ofreciendo el servicio es como que tiene mucho más peso. Porque bueno, no sé, cuando uno se va a atender los dientes, por ejemplo, uno va a un odontólogo y uno trata de buscar una persona que sea reconocida, o sea, no alguien que nadie conozca, que el consultorio de repente esté en muy malas condiciones. Uno trata como que de cuidar ese tipo de cuestiones y uno va como midiendo qué cosas me dan confianza y qué cosas no. Cosa que con el producto a veces uno compra productos en la calle, ¿no? Claro. Abuneros, etc. Y uno siente que el riesgo es como... Es menor, normalmente porque un profesional o un servicio está atendiendo un área de tu vida muy importante, ¿no? Entonces, en mercadeo nosotros hablamos de la autoridad que esa persona construye en su rubro o en su industria. Cuando hablamos de servicios profesionales, siempre vamos a trabajar lo que es el posicionamiento de una marca personal. No sé si hoy has visto que hay marcas que si bien son consultorios médicos o estudios de abogados, suelen tener una figura que suele ser el fundador o el dueño que está al frente y que está dando la cara por la marca. Entonces la gente puede que lo va a atender otro abogado, pero asiste al estudio porque es el estudio de... Claro, de fulanito de tal. O de esta familia, claro. Hay una autoridad de por medio ante eso. Claro, como de repente pasa con, no sé, Gary Vee. Okay. Que es una figura del marketing que tiene como un branding personal, que es su nombre, ¿no? Exactamente. O no sé, a ver, los influencers hoy en día, que también se les conoce por nombre y apellido, o por algún tipo de seudónimo, pero que está atado a la cara de una persona. Sí, eso es lo que da confianza. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay alguien que te va a responder si las cosas no salen bien. Claro, como por ejemplo el Flaco Fatness, ¿no? Que estuvo también aquí en el programa en la temporada pasada, Fer. Un saludo a Fer para cuando vea esto. Mira, quiero aprovechar también un momentico a hacer un paréntesis, porque la gente seguramente ya se habrá dado cuenta de que el escenario es diferente. Cambió. Claro, cambió. En la temporada pasada estuvimos en el taller de Ketota, que bueno, muy amablemente fue sponsor del espacio, del podcast, y nos cedió el espacio, y hoy en día estamos en Seattle Café. Nosotros estamos aquí en Charcas al 4500, ¿verdad? 4600. Ya me he equivocado dos veces. Charcas al 4600 acá en Seattle Café. Jazz es un genio de lo que es el tema del café, tuesta en su café acá
Y bueno, quería hacer esa mención No, porque de verdad... espectacular. Antes de empezar el podcast recibimos una cátedra de café que, hey, prepárense cafetería porque no soy el mismo de antes. Créanme, ¿no? Claro, uno sale con descriptivos, uno sale entendiendo el proceso, ya está. Así de... Ya yo sé, ya yo tengo un par de personas que le voy a decir como que chamo, Sí, te no estás pasaste haciendo de, bien el café. de tostado, ¿no? Claro, Qué claro. bien. Lo tostaste muy rápido, Claro, pues sabe sí, sí. alcohol. Exacto. Tal cual. Entonces nada, quería hacer eso ya, gracias. Bueno, mira, continuando con esto, una cuestión que a mí me ayudó un montón fue entender que cuando uno está como ofreciendo un servicio, y este servicio está enmarcado en el tiempo, por ejemplo, un curso, un taller, es muy importante la previa de esto. O sea, no es solamente decir, bueno, este día hago el curso. Eso fue algo que comentamos recientemente, ¿no? Tú me explicabas que habían como varias etapas antes del evento puntualmente que uno podía aprovechar y cada una tenía como sus características. ¿Me quieres hablar un poquito de eso? Sí, por supuesto. Mira, en el caso de la educación, porque si hablamos de servicio, podemos tomarlo de distintos ángulos. Claro. Podemos ver que te voy a prestar el servicio de mi profesión o te puedo ofrecer la educación sobre el área también. Que suele pasar mucho. Hoy en día el mundo es muy autodidacta, ¿no? Y yo le recomiendo siempre a los profesionales que sepan cómo comercializar información, porque hay información que a lo mejor puede ser implementada por los dueños de negocio o por alguien que tienen a cargo en un área en específico. Ahora, ¿cómo yo hago para que esa información tenga un alto alcance? Primero, en la captación y segundo, en la venta, ¿no? Porque hay un proceso de venta y es donde el experto o el profesional del área necesita un poco de ayuda en cuanto a mercadeo. Claro. Hoy se utiliza, que obviamente es una estrategia que viene del extranjero, pero que en Latinoamérica está agarrando una fuerza muy grande, que son los lanzamientos, ¿no? El lanzamiento es una estrategia que tiene distintas fases. Esas fases tienen distintos elementos que nos permiten ser muy certeros a la hora de nosotros hacer de vender un curso o una capacitación. Bien, nosotros hablamos y estuvimos conversando sobre lo que es el pre-lanzamiento, ¿no? Claro, dos veces pre. Claro, suena como muy pre, pero bueno, claro, sí, pero es muy importante porque nosotros tenemos un público que calentar antes. Ahí generamos autoridad, ¿ok? No es lo mismo que a mí de pronto me aparezca, no sé, un video de alguien conversando sobre un tema y vendiéndome un curso, a que ya yo venga viendo repetidamente esa persona dando tips o pequeñas cápsulas de información que para mí son interesantes, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en una etapa de pre-lanzamiento. Luego pasamos a una etapa de pre-lanzamiento, donde ya somos más intencionales con el evento. ¿Okay? Normalmente este evento es un evento gratuito, ¿okay? Damos información de valor, y yo siempre le digo a la gente esto, ¿no? Porque la gente a veces entra a los lanzamientos y dice, me estafaron. Primero es gratis, ¿no? Entonces ya el valor lo tienes por ahí de una. Pero en segunda instancia, con respecto al pre-lanzamiento, es que cuando ya yo te hago una oferta de asistir a una información gratuita, ya tú vienes conociendo lo que yo hago. Claro. Yo tengo una autoridad. Y hay una construcción de confianza. Claro. Y yo te voy a decir en ese lanzamiento el qué, no el cómo. ¿Okay? Obviamente eso es lo que vamos a vender luego en el lanzamiento. Pero en el qué se esconden muchas prácticas, a lo mejor micro, que me ayudan a optimizar cosas. Claro. ¿Okay? Nosotros en marketing tiene un tema, limito, que la gente tiene que entender que trabajamos con el comportamiento de consumo de la gente, ¿no? Y si no manipulamos eso, va a ser muy difícil vender. Hoy en día las personas están bombardeadas de tanta información. Entonces hay que saber hacer un buen trabajo, pero que sea ético. Y esa es la parte clave, ¿no? Del mercadeo. Hay mucha gente que hace marketing que no es ético, muchísimo. Hay mucha gente que hace eso. Nosotros practicamos un marketing ético, pero sin dejar de hacer las estrategias que hay que hacer. Luego tenemos un lanzamiento, donde ya el lanzamiento, que consta aproximadamente unos 20 pasos, te recuerdo que lo estuvimos conversando, ¿no? Sí. Igual, súper interesante de eso, para no entrar en detalle, es que el 25% de esos pasos son el evento del pre-lanzamiento. Claro. Y los otros 15 son cuestiones alrededor del evento que realmente se quiere vender. Eso me voló la cabeza. Que claro, la mayor parte del tiempo se desarrolla en el evento, pero después hay 15 cosas que se tienen que realizar, quizás en los últimos minutos, pero que son clave porque es lo que realmente aporta al evento que uno quiere vender finalmente. Y bueno, pasamos por ese lanzamiento, luego pasamos un proceso de venta, luego pasamos un proceso de postventa. Pero bueno, obviamente hay toda una estrategia en el proceso desde el pre-lanzamiento hasta los procesos de postventa, hasta tu próximo lanzamiento. ¿Qué sucede? Que con cada lanzamiento que hace un experto va generando comunidad, va generando audiencia.
Y esa audiencia es una audiencia que reconsume contenido, que Claro. reconsume capacitaciones, reconsume formaciones, reconsume estudios. Sí, se mantiene Exactamente. Y en ahí es donde comunicación, interactuando. se trabaja mucho el upselling en ese caso, ¿no? Que Ok. el upselling es si puedes tener un producto que va por fases. Entonces tienes la primera venta, que es la parte básica, luego haces un upselling, que es la media, y luego tienes otro upselling, que es el avanzado. Claro, como colocarlo en niveles. Exactamente. Ok. Entonces también te permite a ti dar un contenido de calidad, que eso es muy clave, ¿no? A la hora que uno va a vender información o va a vender educación en cuanto a servicios. Ahora bien, si vamos a hablar de servicios profesionales médicos, abogados, contadores, coach, mira, pueden entrar muchos en este. Normalmente las personas saben vender su servicio. Ellos lo que necesitan es que llegue la gente correcta y con un proceso de preventa pulido. ¿Ok? Porque es muy fácil recibir muchos contactos que te pregunten muchas cosas, pero se vuelve algo engorroso porque al fin y al cabo necesitas cerrar ventas. Entonces, el proceso de aclarar objeciones, ¿no? Que es como lo conocemos en marketing, se vuelve tedioso para el experto, ¿no? Hay agencias que te ofrecen el proceso de closing, ¿no? Que es esa etapa de aclarar dudas y luego cerrar la venta, pero también lo puedes hacer en las campañas. Okay, si tienes una buena estrategia de landing page, una buena estrategia de comunicación en los anuncios, si sabes llevar los funnels de venta, tú vas procesando y cuando ya ese lead llega al profesional o a los portales de pago, es una venta casi segura. Claro. O sea, aumentas las tasas de cierre o de conversión del producto o del servicio. Es increíble también ponerse a pensar un poco en el hecho de que, como todo esto tiene que ver con neurociencia, con comportamiento de las personas, o sea, hasta cierto punto uno siente que es es todo como muy maquínico, como un paso a paso que es como muy cerrado o muy poco flexible, pero en la realidad es un tema estadístico, ¿no? O sea, suena, claro, porque una porción lo acepta, una porción no, y es lo normal. Creo que va por este hecho de que quizás uno, cuando habla de producto, uno dice, bueno, el producto yo veo, está bien hecho, está mal hecho. Si está bien hecho se puede vender, si está mal hecho no se vende. Pero con el tema de los servicios, como tiene que ver mucho con el tema de comunicación y también tiene todo este trabajo de neurociencia, de comportamiento humano, es un tema bueno, que es normal que hayan personas que no lo capten y que uno al final del día está como jugando con los números. Aunque suene como si fuese algo de producto, realmente el hecho de que sea por parte de servicio le da quizás esa flexibilidad. Y por lo menos para mí ha sido una manera de poder también lidiar con las frustraciones de no cumplir con las metas, de no llegar a las audiencias, de repente no alcanzar ciertos números en ciertas cuestiones, porque es entender de que no el 100% de las cosas que hagan van a ser 100% efectivas. Tal cual. Y más cuando uno habla de este tema de las personas, en la medida que he logrado mejorar mi comunicación, de que me he preparado mejor para entender cuáles son esos canales, cuáles son de repente esas estrategias y dónde realmente están esos números, siento que me ha dado a mí también la posibilidad de estar más satisfecho con el trabajo que también hago, porque me pasa un montón de que, bueno, quiero romperla todo el tiempo, ¿me entiendes? Sí, me sale esa parte competitiva y más este último tiempo que me he permitido reexplorar esa parte competitiva, pero te escucho y quiero puntualizar en eso porque siento que fue uno de los cambios más importantes que yo di, o por lo menos que he empezado a dar y que me ha traído muy buenos resultados y fue parte de las conversaciones que hemos tenido. Quiero una última cosa, no sé cómo vamos de tiempo ahorita, vamos bien, ¿verdad? Ok, estamos súper bien. Sí, estamos alrededor de los 15 minutos, así que vamos. Estamos en la recta final. Sí, estamos con closing. Claro. Quiero que me hables un poco, porque viste que hoy en día, con el tema de redes sociales, que quizás es donde nosotros vemos más palpable o más cerca, sobre todo los emprendedores, el tema del marketing y la comunicación. Porque, a ver, creo que son los canales más accesibles en este momento. Es muy difícil estar en la televisión, es muy difícil de repente, bueno, difícil no, costoso. Sí. Hablemos claro, tema costoso, es un poco más democrático y mucho más accesible el tema de las redes sociales. Fíjate que hay diferentes tipos de plataformas y yo siento que hay como diferentes filosofías de trabajo en cada una de esas plataformas que quizás también tienen que ver con cuestiones culturales. Hablábamos tras cámaras de que, no sé, en China, en Asia se manejan ciertas redes sociales donde tienen ciertos códigos y acá en América nosotros tenemos otros códigos y en Europa tienen otros que quizás se parecen más a los de nosotros o el de nosotros se parece más al de ellos, pero bueno, también tienen su diferencia. Tú acá en Argentina puntualmente, ¿cuál crees tú que es esa filosofía que es más predominante o cuál tú consideras que sería la más fructífera para aplicar acá en Argentina?
Mira, eso tiene que ver más con la parte incluso demográfica dentro de una región o de un país, una ciudad. Vamos a un caso práctico. Vamos a hablar de Argentina, ¿no? Acá, quien viene de una cultura muy gringa, ¿no? Vamos a hablar de nosotros, la comunidad venezolana. Nosotros tenemos el Instagram clavado en el medio de la ceja, ¿no? Pero resulta que acá se hace muy buen marketing en Facebook, ¿ok? Es verdad. Entonces, esos son estudios que uno debe hacer previamente, son estudios de mercado que uno debe analizar, porque no todos tienen el mismo comportamiento, también depende de qué vas a promocionar. ¿Ok? Ahora yo estoy muy metido con la comunidad china, y el mercado de los chinos son supermercados, ¿no? Y normalmente, ¿quién va a hacer las compras en el supermercado? Sí, tanto que hay un tipo de mercado particular que se llama el chino. Claro. Ese no vamos al chino. De hecho, hoy en día tú vas a segmentar la empresa en Google o en Facebook y te dice Chinese Supermarket. Imagínate. Ya está como etiqueta, ¿no? Claro, la cuestión. claro. ¿Y qué pasa con los chinos? Que los chinos tienen muy metido el tema de TikTok, pero si nosotros vamos a evaluar TikTok acá en Argentina, no es viable para ese mercado. Incluso Instagram ahora está empezando a ser una buena plataforma, lo que llamaríamos una vitrina, ¿no? O una plataforma de consumo y demanda, ¿no? De contenido, pero Facebook es el rey en ese mercado, porque ahí están las personas que están incluso de nuestra generación, consumen mucho Facebook. Sí. Entonces vas a conseguir la generación de 30 años para arriba, que normalmente son los que suelen ir a los supermercados, que están navegando en esas plataformas. Y si nos vamos hacia los 40, 50, 60, que ya, o sea, mi abuela tiene 88 años y te maneja Facebook, te queda loca, Instagram, ¿ok? Pero ahí está la gente que consume. Es importante siempre identificar en qué plataforma vamos a comunicar y entender cuáles son las necesidades latentes en el mercado. Claro. ¿Okay? Yo siempre en marketing hablo de dos cosas. ¿Qué dolores vas a aliviar o qué placeres vas a aumentar? Eso es lo que la gente quiere oír. Y normalmente se hablaba antes en marketing sobre que la gente no sabía lo que quería. Pero hoy en día el consumidor está educado, la gente sabe lo que quiere. Ahora, lo que puede no entender es cómo identificar ciertos detalles de esa necesidad. Te hago un ejemplo práctico. Yo sé que yo quiero mejorar la rentabilidad de mi empresa, pero en tu comunicación puedes decir una palabra clave que me lleva a algo específico y me da a entender, ok, para yo empezar a conseguir esto que yo sé que lo necesito y lo quiero, tengo que empezar por acá. Y yo no sé hacerlo. Claro. Sí, porque creo que ahí es en donde uno tiene que encontrar el nexo entre la necesidad del negocio y la necesidad del cliente. Tal cual. ¿No? Es en donde uno logra esa pieza de información que logra conectar esos dos mundos, que es lo que uno quiere realmente hacer. Poder ofrecer una solución a un problema que tiene otra persona y a través de eso mantener mi negocio. Al menos eso es lo que yo creo que deberían ser los negocios. Está perfecto. Claro. ¿Qué pasa? Ahí viene la parte ética del marketing. No, si yo tengo una solución para un problema, ¿no? O tengo un producto, un servicio que aumenta un placer a las personas, ético dentro de los márgenes sociales, yo empiezo a utilizar información y estrategias que manipulan su conducta de consumo, pero mi fin es totalmente bondadoso. Claro. A contrario, que usate estas mismas estrategias y herramientas, pero te vende un pote de humo o te vende una estafa. Claro, o algo que te va a hacer daño. O algo que te hace daño. Es ahí donde el marketing tiene un filo, porque hoy en día se hace mucho dinero con marketing. Tú puedes vender cualquier cosa en internet. Sí, o sea, bueno, prueba de eso es el boom del tema de los influencers, donde el hecho de poder comunicar algo genera un ingreso, y ahí hay personas que trabajan comunicando cosas que tienen una ética deplorable. Estafas piramidales, o sea, hay muchas cosas que promueven. Sí, vuélvete rico en 3 días. En pocos minutos. Sí, que hoy en día las redes sociales y la tecnología nos ayudan mucho, sí. Pero, como todo, obviamente requiere de un esfuerzo. Y quiero comentarte algo que a nivel de comunicación que hablabas, de la radio y la televisión y lo que son las redes sociales. Hay que entender que si bien son más democráticas y más accesibles, también son más precisas. Bueno, sí, ¿Okay? Eso está claro. Entonces tú segmentas, son muy puntuales. muy objetivas a la hora de segmentar. Entonces tu publicidad tiene prospectos o audiencia de alta calidad. Claro. Que en este caso calidad significa que son más propensos a generar la interacción, a generar la compra. En cambio, tele y radio, bueno, te ve todo el mundo. ¿Tiene más alcance? Sí, obviamente, da mucho consumo, pero el consumo masivo es el que suele estar. Claro, pero el ratio es más bajo. Exactamente. Quiero, para finalizar, 3 consejos para una persona que comercialice servicios para poder comenzar, para identificar por dónde puede ir en el marketing o qué necesidades, 3 consejos para una autoevaluación de necesidad en comunicación. Perfecto. Bueno, esto pueden que lo hayan escuchado antes o no, pero para mí se resume todo el marketing en estos 3 tips. Lo primero,
Evaluemos, tenemos 7P, pues tenemos muchas más, hasta 22 podemos llegar, no nos vamos a poner tan exquisitos, vamos a hablar de las 7 fundamentales, pero les voy a entregar 4. Producto, precio, plaza y promoción. Evalúen bien su producto, el precio que están manejando en el mercado, la plaza donde están teniendo el allegue del consumidor a ese producto y cómo están promoviendo y comunicando ese producto. Eso como primer consejo. Segundo, comprendan bien a su cliente, a su consumidor, su avatar. Normalmente un médico puede atender a un adolescente, a un adulto o un anciano. Tenemos 3 clientes totalmente diferentes. Eso tenemos que comprenderlo muy bien. Y como tercer consejo, evalúen bien su competencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con una fórmula. Esas P las hacemos enfocadas en el cliente y en la competencia. La fórmula mágica del mercadeo, por así decirlo. Claro, la referencia. De ahí, bueno, derivan muchas otras cosas, ¿no? Estrategia y estructura. Y para el tema de costos, pues volver hacia adentro, me llaman a mí. Por favor, procesos. Dentro de las 7P para hacer producto, precio, plaza, promoción, personas, procesos y presencia. Yo a una persona que tiene mal los procesos no le hago marketing, ¿ok? Porque después le echan la culpa a la agencia y dice que la agencia no vendió. No vendió usted. Bueno, claro. Te traigo gente, pero no convierte porque los procesos no están bien. No están buenos, así que creo que es una dupla excelente. Espectacular. Pero qué placer haberte tenido acá. Por favor, gracias, muy honrado y bueno, muy emocionado por esta oportunidad. No, chicos, contentísimo. Esto le va a encantar a la gente. Bueno, nos despedimos en esta ocasión. Gracias a todos por ver. Si vieron hasta acá, pueden suscribirse al canal, pueden también vernos en Spotify, claro, porque lo vamos a montar en Spotify también, ver los capítulos pasados y bueno, cualquier comentario, saben que al correo de oyecomopodcast@gmail.com nos pueden hablar. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bless. Quedó fino, chavo. Sí, quedó fino. Bien, pichi. Gracias, José. ¿Qué te pareció?